El Banco Central Europeo ha actualizado su estrategia y además con un paso o un cambio que podríamos incluso titular de histórico, podríamos calificarlo de esa forma al elevar al 2% el objetivo de inflación. Conocíamos desde el año 2003 un objetivo que estaba por debajo pero cercano al 2%. Ha decidido cambiar definitivamente esa frase, aunque sí que hay algo de dudas al respecto en el mercado respecto al cambio que ha decidido aportar el Banco Central Europeo. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a analizar los principales mensajes de Christine Lagarde, de su presidenta, con Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. Francisco, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, por empezar por alguna parte, ¿qué te parece ese cambio? ¿Cómo lo calificaríamos? ¿Es un cambio realmente histórico, como estamos trasladando desde algunos medios de comunicación? ¿O realmente va a ser un cambio que no se va a notar tanto en el medio plazo? Sí, es histórico, es esperado, pero eso no implica que no es histórico. Es el reconocimiento de unas tendencias macroeconómicas que están tomando forma desde hace 20 o 30 años, por las cuales la inflación ha ido bajando a nivel mundial por factores estructurales y ha dejado a los bancos centrales en una situación un poco incómoda, y esto supone la liberación del yugo de la inflación, ¿no? En 1998 el primer objetivo del Banco Central era estar por debajo del 2%, en la revisión de 2003 era por debajo pero cerca, y ahora de facto estamos sobrepasando el 2%. Es un reconocimiento de que los bancos centrales asumen una responsabilidad y que están dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para ayudar a la economía, y que renuncian a estar limitados por el límite del 2%. Entonces, las implicaciones en términos de política son muy potentes. Francisco, ¿cómo tenemos que interpretar la palabra que ha utilizado Christine Lagarde, ceiling, para decir que el objetivo del 2% no es un techo? Bueno, la palabra clave en la nueva definición es la simetría, ¿no? Lo que llaman es un objetivo simétrico, que significa que puedo compensar 3 años de inflación al 0% con otros 3 años de inflación al 4%, ¿no? Teóricamente lo que nos está diciendo es eso. Y eso básicamente le quita el poder a los elementos más conservadores dentro del Banco Central Europeo, a los elementos de influencia alemana, que, digamos, afilaban los cuchillos en cuanto la inflación se acercaba o sobrepasaba el 2%. Entonces, se ha roto ese techo. Ahora la inflación, teóricamente, el Banco Central Europeo podría estar durante meses o años aceptando un 3% de inflación si anteriormente o en el futuro cercano espera que vivamos otro periodo de inflación de, por ejemplo, el 1%. Entonces se ha roto ese techo. Ahora podremos convivir con periodos de inflación superior. Esa es la clave en términos de inflación. Quizás la única concesión que se ha hecho a estos elementos más conservadores que defendían una lectura más estricta del límite de la inflación es la inclusión de indicadores de precio de vivienda en propiedad, que era algo que hasta ahora no estaba dentro de los indicadores de inflación que utilizaba el Banco Central Europeo. Entonces mucha gente decía, la vivienda se está disparando y la medida que tú estás utilizando de inflación no lo tiene en cuenta, y es cierto. Entonces, a partir de ahora no han aclarado mucho el detalle, pero se va a incorporar algún tipo de medida de ese precio de la vivienda, de modo que en teoría la inflación debería subir, la inflación que estamos viviendo. Pero bueno, el cambio principal es que se ha roto ese techo. Precisamente, Christine Lagarde lo que decía sobre la vivienda es que solo crearía un pequeño aumento de la inflación, así que realmente esperamos que este indicador que incorporan no suponga cambios tampoco muy llamativos. No, es improbable, pero bueno, aún está por definir. Y en cualquier caso va a suponer una ligera subida comparado con un indicador alternativo que no lo tuviera. Pero, por otro lado, digamos, los límites que se autoimpone el Banco Central Europeo incluyendo este nuevo elemento de la vivienda, quedan ampliamente superados por la flexibilidad que se otorga a sí mismo con los cambios de definición. Y no es solo el cambio del objetivo final de precios, que hay una parte importante de la declaración que ha publicado hoy el Banco Central Europeo, en la que dice, además de nuestro objetivo primordial, que son los precios,
el Banco Central Europeo también tiene que ayudar a la Unión Europea en la consecución de sus objetivos generales según marca el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Y ese artículo hace una definición muy amplia de cuáles son los objetivos. Y son cosas como crecimiento equilibrado de la sociedad, una economía social con altos niveles de empleo, una protección del medio ambiente o una supervisión que permita estabilidad en el sistema bancario. Entonces, con eso, el Banco Central Europeo se abre una segunda puerta, ya no solo es la de la inflación, es que puede decir, mi único objetivo no es la inflación, es el principal, pero tengo otros objetivos menores, pero también importantes. Entonces, de nuevo, es otro elemento que le da muchísima flexibilidad, que básicamente es lo mismo que está pasando en todo el mundo, ¿eh? No es una cosa particular del Banco Central Europeo, pero los bancos centrales europeos, perdón, los bancos centrales de todo el mundo se están asegurando un papel mucho más relevante en la política económica del futuro, mucho, o sea, mucho más parecido a los últimos 10 años que a la historia anterior. Lo que nos están diciendo es, esta última década no ha sido una excepción, venimos a quedarnos. Interesante bueno, los cambios de postura que estamos viendo por parte de todos los bancos centrales y de cómo también se están aupando, como dices, ¿no? en esa economía del futuro, en asegurar cuál va a ser su papel en ella. Respecto al objetivo del 2%, Francisco, ¿qué supone a nivel de endeudamiento y de ahorro? A ver, desde el punto de vista del endeudamiento debería ser positivo. El hecho de que podamos permitir una economía que creciera, por ejemplo, al 3%, ese 3%, esa inflación es uno de los pocos elementos que tenemos en el sector privado y en el público para reducir la inflación, perdón, para reducir la carga de deuda. La deuda se establece siempre en términos nominales. Si yo pido a un banco 200.000 euros para comprar una vivienda, esos 200.000 euros no cambian, no van inflando, se inflan por el interés, pero no van aumentando con la inflación. En cambio, si mi sueldo va aumentando un 2, un 3, un 5% en función a la inflación, mi capacidad adquisitiva, esa inflación, ese nivel de deuda pierde peso en lo que representa el total de mis ingresos. Lo mismo le pasa a los gobiernos. La deuda se mide en porcentaje del PIB y el PIB nominal, el que incluye la inflación. Entonces puede ser que no produzcamos nada más, pero si los precios suben un 5%, el PIB español va a ser un 5% superior. Por lo tanto, la deuda se va a reducir en un 5%. Entonces, primero, desde el punto de vista de la deuda, una economía que puede llevar un poquito más de aguantar un poquito más de inflación, hace su deuda más sostenible. Entonces, esa, en principio, es una implicación positiva. También es verdad que esto abre la puerta a que se mantengan las inyecciones de liquidez que han sido la principal causa de la subida de los precios de los activos. El hecho de que tanto la vivienda como el oro, como las acciones, como los bonos, casi todos los activos hayan subido de precio de manera muy significativa en los últimos años se debe principalmente a las inyecciones de los bancos centrales y esto pues nos están diciendo que va a continuar. Entonces, por un lado añade tensión al sistema financiero, por otro lado le quita un poco de presión en términos de la carga impositiva a familias, empresas y gobiernos. Francisco, luego por otro lado hemos estado viendo como Christine Lagarde también ha hecho referencia a ciertos cambios quizás en la forma de comunicar a futuro. La próxima reunión la vamos a tener el día 22 de julio y a partir de ahí ya centraremos la mirada en Jackson Hole, en esa cita que tenemos en agosto, en la reunión anual de banqueros centrales, pero Christine Lagarde ha dicho que van a llevar a cabo una declaración algo más narrativa que va a reemplazar a la declaración introductoria a la que estábamos habituados siempre pues después de esas reuniones de política monetaria. ¿Cómo interpretamos este cambio en la forma de comunicar del Banco Central Europeo? No queda claro. Un elemento clave del anuncio de hoy ha sido que, digamos, se han graduado, ha llegado la mayoría de edad de una serie de herramientas que entraron por la puerta de atrás hace unos años con la etiqueta de ser medidas de emergencia o medidas temporales y que en el espíritu del Banco Central estaba cuando todo se normalice volveremos a deshacernos de estas herramientas. Y estas tres herramientas eran la política de comunicación que acaba de mencionar, los programas de financiación a largo plazo, los LTROs, y la tercera, los programas de compras de activos, los famosos QEs, ¿no? Estos por fin se han hecho un hueco en la declaración. Básicamente, el Banco Central Europeo ha reconocido la realidad, que la realidad a la que se ha enfrentado en los últimos años
es muy probable que permanezca, sea el entorno con el que operaremos en el futuro. Entonces he dicho, puesto que voy a tener mucho menos margen para jugar con los tipos de interés, porque voy a estar pegado al cero durante mucho tiempo, necesito utilizar estas herramientas de modo permanente. Entonces, estas han sido, digamos, han sido una promoción y ahora son herramientas oficiales del Banco Central Europeo con las que debemos contar en la próxima década. Entonces, yo entiendo que este cambio en el, digamos, en el anuncio de cómo va a cambiar la narrativa, lo que hace es darle mucha más importancia, oficializar, ¿no?, todo ese comentario que hace el Banco Central acerca de su política. Cuando se publican los números, pero se hace una lectura de por qué se están dando esos números. Parece un cambio un poco inocuo, porque el interés en los bancos centrales ya era tan importante que nadie se tomaba esas declaraciones digamos, de manera superficial. Todo el mundo las tomaba de manera muy seria e incluso recordemos una de las primeras conferencias de Christine Lagarde cuando cometió aquel error de decir el Banco Central no está aquí para reducir los spreads de los bonos y produjo un colapso inmediato. Entonces, no creo que nadie se estuviera tomando en broma o de manera poco seria aquellas intervenciones ni aquellas narraciones, pero con esto parece que le están dando todavía un toque superior de credibilidad, ¿no?, y de oficialidad. Luego también, por otro lado, Francisco, sí que es cierto que llamaba la atención una de las primeras frases, uno de los primeros mensajes que ha dicho que este nuevo objetivo eliminaba la ambigüedad. En redes sociales, sobre todo en Twitter, la conversación ponía bastante en duda, ¿no?, el hecho de que se elimine por completo la ambigüedad del mensaje del Banco Central Europeo. También con este cambio quizás de dinámica a la hora de comunicar, aunque como bien apuntas, realmente los mercados se tomaban muy en serio cada una de las palabras que anunciase, bueno, quien fuera en ese momento el presidente del Banco Central Europeo. No sé hasta qué punto realmente la ambigüedad va a desaparecer por completo. Yo lo dudo. Es más, creo que más bien al contrario, lo que ha hecho el Banco Central ha sido permitirse mucha mayor ambigüedad en caso de que sea necesaria. Hay que reconocer que los bancos centrales tienen el papel más difícil de la economía mundial desde la crisis de 2008. Eran un actor secundario, sino terciario, en el mundo de las finanzas y en la economía. Era un piloto que podía conducir un coche con una sola palanca, que eran los tipos de interés, y de repente se encontraron a un mundo totalmente diferente en el que esa palanca no tenía ningún efecto y en el que los problemas se multiplicaban y han tenido que inventarse muchas herramientas. Yo creo que tardaremos décadas en apreciar el papel de los bancos centrales y no sabemos si nos están llevando por algún camino, digamos, sin salida, pero en principio me parece que no podemos negar el papel fundamental que han jugado reactivando las economías y salvando a los mercados financieros. Y la ambigüedad que les permita poder cambiar de opinión un poco más tarde, sin pillarse los dedos, sin que se utilice cada palabra del banquero central como un compromiso que, en el caso de que tuviera que ser revisado, provocara una hecatombe en los mercados mundiales. La ambigüedad es un rasgo muy útil para los bancos centrales y creo que se han asegurado que pueden jugar con mucha más ambigüedad. Entonces, yo personalmente estoy bastante en desacuerdo con que estos cambios eliminen la ambigüedad y tampoco creo que sea deseable terminar con la ambigüedad. Los bancos necesitan flexibilidad. Vale, interesante. Francisco, más allá de estos mensajes clave, ¿alguno que quisieras destacar, alguno que te haya llamado la atención en concreto? No, la verdad es que ha sido bastante esperado. Y confieso que yo esperaba que el modo en que se han estructurado los objetivos es quizás lo único que me ha sorprendido. Los objetivos se han estructurado primero el precio y después, y en papel bastante secundario, todos los demás, aunque han sido incluidos. Yo esperaba que muchos de estos segundos objetivos vivieran un upgrade y pasaran a ser objetivos oficiales al mismo nivel que precios. En particular, esperaba que o crecimiento o empleo pasaran a ser objetivo central del Banco Central Europeo, que es básicamente lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos. No es nada rompedor. Que pasara a tener un doble objetivo de empleo e inflación, que habría supuesto, en términos prácticos, algo muy similar, que el Banco Central se permitía a sí mismo la flexibilidad de actuar incluso si la inflación estaba al 3-4%. Lo ha hecho de otra manera más sutil, pero quizás, en mi opinión, quizás ha quedado un poco corto a la hora de reconocer que un Banco Central ya ahora se ocupa de muchas más cosas que no son la inflación.
Y Francisco, ya para terminar, ¿qué podemos esperar de la próxima reunión, el 22 de julio? Pues nosotros en ING creemos que poco. Nuestros analistas esperan que hasta septiembre no veremos acción, tampoco en Jackson Hole. Y lo mismo para Estados Unidos. Incluso diciembre para el caso de Estados Unidos. Pero en septiembre o en diciembre probablemente es un momento en el que ya estamos de vuelta de las vacaciones, en el que ya se revisan las proyecciones macroeconómicas. Ha habido tiempo para digerir las noticias como el cambio de objetivo del Banco Central Europeo, que sería un buen momento para empezar a anunciar un recorte de activos que podría empezar a principios del año que viene. Pero en principio ni en julio ni en agosto en Jackson Hole estamos esperando cambios significativos. Sería un poco continuidad. Nos quedamos con esa sensación de continuidad de cara a la próxima reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Como siempre, un placer por este análisis. Francisco Quintana, director de Estrategia de Inversión de ING España. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Y nosotros